Buenos días, aquí estamos una semana más en nuestro programa Debate Actualidad. Son las 11 de la mañana, una hora menos en Canarias. Hoy en nuestro debate hablaremos de uno de los temas que más controversia han generado en los últimos días. Se trata de la nueva ley antitabaco. ¿Solución o problema? Para aclarar todas estas posturas y las posibles visiones que hay sobre este asunto, contamos con la presencia de dos invitados. A mi derecha tenemos con nosotros a Claudia Serrano, defensora de los derechos de los fumadores. Buenos días y bienvenida. Buenos días y gracias por invitar. A mi izquierda tenemos a Adrián Álvarez, defensor de los derechos de los no fumadores. Buenos días y bienvenido. Muy buenos días. Pero antes de entrar en materia, veamos un vídeo que han preparado nuestros compañeros a modo de informe breve para entender algunas de las claves de este asunto. La nueva ley entró en vigor el 2 de enero, tras la fiesta de Nochevieja, pero la primera prueba importante a superar fue la noche de la festividad de Reyes, donde se preveían algunas situaciones de tensión, aunque finalmente esto transcurrió con normalidad. En días posteriores se vivieron situaciones tensas. Algunas llegaron a agresiones graves, como la del propietario de una bolera de Cáceres, que recibió 16 puntos de sutura por un golpe propinado por un cliente al que le llamó la atención por fumar dentro del recinto. Y me ha dicho, mira, ve que aquí hay un chico fumando. Y yo me he acercado a esa persona, le llama la atención. El chico ese le ha dado un par de caladas al cigarro, lo ha tirado, me volví para atrás, porque sabía que venía ya él, y entonces fue cuando me arreó con un vaso o una botella. La ley antitabaco española es prácticamente igual a la de Reino Unido, Francia e Italia, y muy similar a las que adoptaron otros países para cumplir con la política antitabaco de la Unión Europea. Aunque también hay que destacar que en Grecia se tuvo que derogar a los pocos meses por la presión de los hosteleros. A los 4 o 5 meses tuvieron que derogarla porque en Grecia lo que pasó es que la hostelería se rebeló. Y es lo que me gustaría aquí que hicieran los dueños, sobre todo de aquellos restaurantes y bares que han hecho reformas, porque si hay unas zonas acotadas de fumadores, ¿qué problema hay? Otro efecto, digamos, secundario es el ya conocido como cigarrón, que es el homólogo del botellón pero con cigarrillos. En muchos locales hay más gente en la entrada que en el propio establecimiento, lo que ha provocado múltiples denuncias de vecinos de zonas hosteleras por los ruidos a altas horas de la madrugada y la acumulación de suciedad por colillas en las calles. Todo esto se está controlando gracias a 2.000 inspectores repartidos por toda la geografía española, que se encargan de comprobar si se está fumando en los locales hosteleros y si se cumple con la normativa sobre cartelería. También cabe destacar el control que los propios ciudadanos pueden hacer, ya que están contempladas las denuncias anónimas a quien infrinja la ley. Este es otro punto muy criticado y que desde ciertos sectores se ha visto como algo muy perjudicial para nuestra sociedad. Me parece absolutamente lamentable, ¿verdad? Así empezaron cosas muy terribles en la historia de la humanidad, con denuncias de unos a otros. Aquí empezamos por denunciar a los fumadores. Pero esto de sembrar cizaña de esta manera entre las personas, esto no lo ha hecho ningún gobierno en la historia de la democracia en España y democrático en el resto del mundo. Esto, vamos, es inaudito. Madrid es la comunidad con más denuncias, seguida de Barcelona y Sevilla. Hay que recordar que el tabaco es el responsable de unas 56.000 muertes anuales, en su mayoría por enfermedades relacionadas con el aparato respiratorio. Bueno, en primer lugar, puedo entender perfectamente que a determinados fumadores no les guste esta ley. Por cierto, también conozco a muchos fumadores que sí les gusta esta ley, porque esta ley no persigue a nadie, ni esta ley prohíbe un derecho individual. Esta ley lo que hace es preservar la salud pública de los ciudadanos. Entenderá que mi responsabilidad como ministra de Sanidad es preservar la salud de los ciudadanos, y lo que hace es no impedir que un ciudadano pueda fumar, faltaría más, lo puede hacer en la calle, lo puede hacer en su casa. Lo que hace es preservar la salud de los trabajadores de la hostelería, del resto de los ciudadanos, que por cierto no es una excepción. Es exactamente lo mismo que ha pasado en los países vecinos, en la mayoría de los países de la Unión Europea, en Estados Unidos, es decir, que nos parecemos a nuestro entorno, no somos diferentes a los demás. Como ven, hay disparidad de opiniones. Antes de proceder a abrir el debate, vamos a recordarles que pueden participar en nuestra página web con sus opiniones entrando en www.debateactualidad.es, donde les hacemos la siguiente pregunta en nuestra encuesta. ¿Está a favor de la ley antitabaco? Y tienen las siguientes opciones a modo de respuesta: sí, no, y la última opción sí, pero habría que hacer algunas modificaciones. También pueden participar con sus mensajes al número que van a ver en pantalla. Ahí lo están viendo. Si quieren participar, solo tienen que enviar la palabra DBT
espacio y lo que nos quieran contar al 5557. Ahora sí, procedemos a abrir el debate. Para comenzar, ¿qué opinión nos merece la nueva ley antitabaco? Bueno, si me permites empezar a mí primero, diré que la verdad que es muy injusto y que en una época en la que nos encontramos en España con tanta crisis, pues me parece un abuso hacia este sector de la hostelería y por tanto perjudicial para toda la sociedad española. Pues en mi opinión, me gustaría decir que, por ejemplo, en esta encuesta de vuestra página web, mi respuesta sería sí, pero habría que hacer algunas modificaciones. No creo que sea tanta la gravedad que implica en el sector de la hostelería, pero sí es cierto que quizás habría que hacer que se dispusieran de algunos locales para los fumadores, porque sí que tienen derecho a fumar en algún recinto que no sea el de su casa. Pero aún así, no creo que sea tan grave en el sector hostelero. Sin duda, parece ser un poco incongruente, ¿no?, que hace apenas 2 años hayan obligado a todos los bares a reformar lo que viene siendo todo su local para habilitar una zona para fumadores y ahora en cambio esa zona les sea totalmente inútil, no valga para nada. Ayer, de hecho, el lunes hubo una manifestación en Madrid ante el Ministerio de Interior. ¿Y por qué también tanta movilización social y por qué la gente se echa a la calle? Bueno, porque se prevé que desaparezcan más de 50.000 empresas. Eso por un lado, y eso aquí repercute a cerca de 200.000 trabajadores. Eso es lo que en el fondo la gente sale a la calle a protestar, ¿no? Y luego efectivamente el fumador tiene derecho a fumar. Y si es una sustancia que es maligna y que hay que prohibirla, pues que la prohíban del todo. Que no se permita fumar en ciertos sitios o en otros no. Los impuestos que cobran las estanqueras. Es que hay por debajo muchos temas, ¿no?, de los que no se hablan y que sí que nos influyen. Claro, sin duda hay un gran debate social, sobre todo porque los que más se ven afectados es la población en sí misma ahora en un momento tan difícil y con una crisis tan profunda. ¿Crees que realmente es oportuno hacer una reforma de este tipo ahora con los gastos, el gasto social que supone? Lo que sí que es cierto es eso que hablabais antes de la reforma que se hizo hace unos años, que ahora al final no sirve para nada. Sí es cierto que esta ley se ha planteado mal, que no se ha hecho como se debería, ha hecho que se malgastara dinero. Pero es positivo, es positivo. Hay que pensar también, quiero decir, mucha gente cree en el egoísmo de este gobierno al hacer eso, pero en realidad también hay que pensar un poco en el egoísmo de los fumadores. No están siendo permisivos ellos, quiero decir. Deben ser conscientes también que son minoría en realidad, aunque parezcan mayoría, porque hablan muchísimo, todo es cierto. Sí es cierto que hay gente que le molesta que se le fume en su cara. Dejando a un lado los problemas de salud que pueda conllevar, que eso no sé qué gravedad tiene en realidad, seguramente no sea sano que te fumen en la cara, pero tampoco puedo decir que te vayas a morir de eso. No hay derecho en realidad que si tú no quieres aguantarlo, tengas que aguantarlo. ¿Y creéis que el tema seguirá estando como está ahora al pie de la calle, que se habla continuamente de ello, que hay protestas, hay grupos que se organizan y todo para protestar, o que llegará un momento dado en el que se pase esta actualidad y simplemente haya sido cuestión del momento? Pues de hecho llevamos con la ley desde el día 2 de enero y la manifestación así grande ha sido ayer, 21. Con lo cual España yo creo también que estamos muy acostumbrados, protestamos mucho pero en casa. Luego cuando llega la hora de protestar públicamente no solemos tirarnos a la calle, ¿no? Entonces de momento, pese a los días que han pasado y a las opiniones de la gente estamos haciendo caso de la norma. Entonces lo del fumador pasivo, a mí si me permitís sí que quisiera decir que yo creo que no existe, que es un mito que se han inventado casi como lo del calentamiento global, ¿de acuerdo? Para quizá que efectivamente sí que nos planteemos y sí que pensemos que existe la figura de la persona que no quiere fumar y que por tanto no tiene que comerse nuestros humos. Pero ¿cuánto hay de contaminación en un autobús que pasa por la calle y te echa todo eso? ¿Cuánta contaminación hay malo para la salud en ciudades como Madrid, Barcelona, Los Ángeles, etcétera, ¿no? ¿Qué es tan malo para el cuerpo humano como para que lo prohíban? Claro, es realmente muy difícil calcular esa repercusión. De todas formas, como realmente lo que se trata es de lo que siente la gente, de lo que opina y de cómo se encuentra la población de este país, hemos salido a preguntar a los ciudadanos qué opinan sobre este asunto. Y esto es lo que nos han contado. Me parece un abuso porque hace un par de
hace años se gastaron una millonada en poder reconstruir muchas cafeterías para tener peceras de fumadores, peceras como las llaman, como animales nos tratan. Pero bueno, que en fin, la ley es la ley y no podemos hacer mucho tampoco. La verdad que a mí me parece muy bien. Yo soy fumadora y con lo que fumo y tal, pues creo que inhalar el humo de los demás, pues bueno, creo que es una buena idea, que se deje de fumar. Que sea fumadora, pues así se reduce el consumo de tabaco y todo. Creo que es mejor para todos que se deje de fumar. Yo, por ejemplo, no puedo entrar en muchos locales porque es que me ahogo, es que me asfixio, no es que me moleste, es que me ahogo. Como yo va a haber mucha gente que igual le apetece ir a un sitio donde antes no podía. Me parece una gilipollez, francamente. Lo tiramos, entonces, apestosos, ya nos vais a llamar apestosos. Venga, tíralo. Voilà, lo tiramos. La verdad es que existen opiniones de todo tipo. Sí es cierto, y todos estamos de acuerdo quizás, en que haya que ser un poco restrictivos con el consumo de tabaco en ciertos lugares. Pero ¿en qué momento, en qué punto creéis que está la línea que separa dónde podemos fumar y dónde no? ¿Cuál es el ámbito privado y cuál es el ámbito público? ¿En dónde puedes molestar y en dónde el consumo solo te afecta a ti? Pero una cosa, por ejemplo, imaginaos ahora la gente que viva en los primeros pisos, ¿no? Y debajo de su casa, abajo, pues tiene un bar. Y esa persona tiende la ropa en su ventana. Y debajo de su ventana hay 300 personas, o 50, o las que sean, que salen del bar y se ponen a fumar. Están manchando a esa mujer toda la ropa de nicotina, está entrando a lo mejor en su casa. ¿Quién te dice que esa señora no tenga asma y no le estemos también perjudicando? Es decir, la ley, al final, ¿a quién favorece? Esa sería, yo creo, un poco la cuestión, que quizás serían los mejores los políticos que nos hablaran. Se prohíbe en otros países, de acuerdo, Estados Unidos, en Europa, ahora nos incorporamos España, pero ¿a quién verdaderamente es favorable esta ley? Claro, ¿dónde están los intereses? Está claro que a los no fumadores, hombre, es eso, es que los no fumadores son los que menos hablan, los que menos se quejan en realidad, pero yo conozco mucha gente que no puede soportar y tiene que soportar que la gente fume. Y luego por estar al lado, que tiene pequeñas cosas positivas la ley que incluso para los propios fumadores. Ayuda a dejar el vicio. Por otro lado, sales de fiesta y al día siguiente no te huele la ropa a asco ni el pelo. Y el ambiente es más agradable, excepto en los pubs que huelen a sobaco. Y a baños. Y a baños y a lejía. Es que eso también es... ¿Y por qué los que no fumáis no os habéis creado vosotros vuestros propios bares? ¿Por qué nos habéis obligado a los que fumamos a tener que dejar un hábito nuestro? Por eso hablo yo de que está mal hecha la ley. Yo creo que en zonas públicas como bares sí se tiene derecho a que no se deba fumar, pero por otro lado deberían poner más facilidades para que se creen locales en los que sí se pueda fumar. Claro. Es que si no es muy injusto, porque ahora ha sido a la contra. Antes los que no fumabais os habéis comido nuestro humo y ahora los que fumamos nos tenemos que comer nuestro propio humo encima en la calle o por ahí casi como delincuentes, ¿no? Tampoco... Sin duda. Además, parece como que se ha transmitido, yo creo, en poco tiempo una sensación de que el no fumador, que antes se mantenía en silencio porque realmente a lo mejor no le molestaba suficiente, ahora se hace como una voz y parece que ha pasado a molestarle muchísimo y que le puede afectar realmente su salud cuando antes ni lo pensaba. Es la figura del chivato que ha aprobado esta ley. Esta ley ahora ha permitido una cosa que es, si yo os veo a vosotros fumando en un sitio, directamente puedo avisar y puedo denunciaros. Es un poco, si me permitís, el chivato de una dictadura, la figura que decía, bueno, aquel es rojo, aquel es tal. Hombre, tampoco es eso, ¿no? Déjenos libertad. Es cierto que eso también está mal hecho. Eso nos va a hacer mucho mal, al final, a la sociedad en sí, porque desconfiaremos unos de otros. Nos quedamos con esta interesante reflexión acerca de las denuncias entre nosotros y de nuestro apoyo común como ciudadanos de un mismo país. Pero ahora vamos a hacer una pequeña pausa publicitaria y en aproximadamente unos 3 minutos volveremos y seguiremos con el debate. Hasta ahora.
uso porque hace un par de años se gastaron una... Ya estamos de vuelta en Debate Actualidad. Les damos la bienvenida por si acaban de incorporar y les recordamos el tema de nuestro debate de hoy. Se trata de la nueva ley antitabaco. Un aspecto que sería importante destacar de la ley antitabaco quizás es que nos hace replantearnos la situación de cuál es el verdadero interés de esta ley. ¿Pretenden que no fumemos o pretenden sacar dinero de ello? La verdad es que prohíben el consumo de tabaco en muchísimos lugares, pero el tabaco se sigue vendiendo. ¿Qué opinan a este respecto? Hombre, yo creo que sí es cierto que en cuanto a la política hay cierta hipocresía y en realidad sí, siguen lucrándose de todos estos impuestos, siguen sacando dinero del vicio que a la vez impiden. Pero hay que centrarse en la razón social. Esto es para que socialmente haya gente que hasta ahora se veía mal, se sentía incómoda y ahora pueda estar más tranquila. Y los que pagamos impuestos para estar más tranquilos con nuestro cigarrillo, con nuestro paquete de tabaco. Hombre, eso es un vicio, quiero decir, tú puedes elegir tenerlo o no tenerlo. No es tan fácil también, porque si fuera tan fácil todo el mundo hubiéramos dejado de fumar, ¿no? Y las propias tabacaleras no invertirían en la nicotina y en la calidad de sabor. No se puede considerar que las tabacaleras estén haciendo un bien social, no te están haciendo un favor, todo lo contrario. Por eso no estarías más de acuerdo en que se prohibiera. Si hay que prohibir el tabaco en otros países, por ejemplo... No, porque los vicios pueden controlarse, pero teniendo en cuenta las consecuencias, tú admites los problemas que eso te va a acarrear, entonces puedes consumir una cosa que crea vicio. ¿Y lo hacemos extrapolable a cannabis y otras sustancias? Por supuesto. Entonces en España sí se podría fumar eso, pero no tabaco. No, yo estaría encantado que se pudiera fumar todo, pero claro, en recintos especializados, que no molestara a la gente que no fuma. Debemos considerar que la ley antitabaco ha sido aprobada basándose sobre todo en torno a la figura del fumador pasivo, que es una figura que no tiene ninguna base científica real. No está demostrado sus verdaderas consecuencias sobre nadie. No soy médico, eso está claro, pero y no creo que nadie se muera porque alguien fume a su lado, pero tampoco creo que sea sano tener, por ejemplo, mi padre es hostelero, mi padre tiene una cafetería y no creo que le viniera bien todos los días, a todas horas, estar inhalando el humo de otras personas. Y hablando de este tema, de la gente que trabaja en la hostelería, es el sector, sin duda, que más afectado se ha visto. Y ahora vamos a ver un vídeo sobre este sector y lo que le ha afectado a la ley antitabaco. En España hay un bar por cada 460 habitantes. Es el país europeo con más bares y restaurantes por kilómetro cuadrado, por lo tanto, es un sector muy importante a nivel económico y seguramente el más afectado por esta ley. A pesar de las restricciones y las visitas inesperadas de inspectores por toda España, ha habido establecimientos que no han cumplido la normativa y además se han declarado insumisos a esta. Por ejemplo, un local de Marbella, el Asador Guadalmina, ha sido precintado de manera preventiva recientemente por orden de la Junta de Andalucía, tras haber sido avisado su propietario en varias ocasiones y sancionado preventivamente con unos 145.000 euros. Otros hosteleros han aprovechado un pequeño vacío de la ley para formar clubes de fumadores en sus locales y así permitir fumar en su establecimiento sin miedo a ser sancionados, ya que en el edicto se contempla de la siguiente forma. A los clubes privados de fumadores legalmente constituidos como tales no les será de aplicación lo dispuesto en esta ley, relativo a la prohibición de fumar, publicidad, promoción y patrocinio, siempre que se realicen en el interior de su sede social, mientras en las mismas haya presencia única y exclusivamente de personas socias. A los efectos de esta disposición, para ser considerado club privado de fumadores, deberá tratarse de una entidad con personalidad jurídica, carecer de ánimo de lucro y no incluir entre sus actividades u objeto social la comercialización o compraventa de cualesquiera bienes o productos consumibles. Declaraciones hechas por el poder político, asegurando que la economía hostelera no se vería afectada, lo cierto es que un informe publicado recientemente por la Federación Española de Hostelería indica que el 86% de los establecimientos han experimentado pérdidas, siendo los mayores afectados los locales de ocio nocturno con un 19,88% de pérdidas, seguidos muy de cerca por cafeterías y restaurantes. O dejan de fumar todos o irá donde se pueda fumar. Y después, bueno, la crisis pues también influyó negativamente y todo ayuda a ir atrás. Si encima en los almuerzos no los deja fumar un poquitín, que tiene su café y su fumar, pues entonces la gente pues se queda en casa. Hola otra vez,
Estamos de vuelta en Debate Actualidad y vamos a ir un poco hablando de este vídeo que hemos visto ahora. En hostelería las repercusiones han sido brutales. Las ventas han bajado muchísimo, la gente acude menos a los bares y pasa sobre todo menos tiempo en ellos, con lo cual consume menos. Además, en un país en el que nos caracterizamos por vivir de ese sector, precisamente. ¿Qué opináis respecto a la hostelería? ¿Creéis que hay alguna manera de sustituir ese consumo de tabaco o no hay ninguna solución que no sea dejar fumar directamente? Yo creo que no es tanta la repercusión que dicen que hay. Como he dicho, tengo familia en la hostelería y, por ejemplo, en la cafetería de mi padre no hay ningún tipo de... Quiero decir, siguen yendo los mismos clientes y no ha tenido pérdidas. Y él conoce a otros profesionales del sector que tampoco se han visto afectados. Es cierto que hay muchos otros que sí. Pero también opino que quizás sea al principio que los fumadores, quizá como venganza o quizá con razón, no lo sé, decidan pues no ir a los bares y quedarse en su casa y fumar en su casa, pero poco a poco se irán adaptando y volverán a los bares, acabarán admitiendo o dejando pasar que no puedan fumar dentro y tengan que salir y volverá un poco a la normalidad. Si es cierto que quizá haya pérdidas económicas, eso no lo voy a negar. Sin duda el único servicio que daba un bar no era dejarte un lugar para fumar. Exacto. Pero pone una barrera a la gente, eso también está claro. Claro, la gente aprovechaba, ¿no?, para tomarse el café, echar el pito y luego ir al trabajo o hacer un descanso. Estamos hablando de datos, ¿no? En el primer mes de aplicación de la norma ha habido una caída de ventas del 19,1% en bares y cafeterías, el 14,35% en restaurantes y un casi 20% en establecimientos de ocio nocturno. Quizá ahí es también donde más se haya notado, ¿no? El hecho de salir, tomar una copa y que ya no puedas fumar, y ahí sí que también te da más rabia salir fuera del pub a que simplemente con el café. El impacto es brutal, sí. Además, yo creo que la sociedad española está muy habituada y es una sociedad en la que es muy normal fumar pues mientras queda con amigos, mientras se sale. Está mal habituada. Mal habituada. Sí, pero lo hacemos. Plaza de Toros, sí, estadios sí. de fútbol, ferias... En estadios de fútbol, de hecho, no se mantiene, no hay prohibición. En los estadios de fútbol se puede seguir fumando. Eso menos mal por un lado, porque si no todos los que son aficionados al fútbol el domingo con el Farias y encima les prohíben eso, a lo mejor hacen cualquier cosa. Sería un asunto prácticamente incontrolable. Bueno, en Grecia, hablando de un ejemplo así parecido, se intentó establecer una ley muy parecida a la que se ha establecido en nuestro país y tuvo que ser eliminada, viendo que los hosteleros se unían y consiguieron recoger las suficientes firmas para que eliminasen la ley. ¿Creéis que esto podría llegar a pasar aquí, que la ley diese un paso hacia atrás o ya es irreversible? Cabe la posibilidad, pero vamos, también hay otros muchos países en los que se ha aplicado esta ley y parece que no hay ningún problema. Seguramente en su día hubo sus disturbios, como lo está viendo aquí. Quizás Grecia esté en una situación más delicada que España y sea más fácil que una gota como esta colme el vaso. Quizá, y luego también es verdad que nosotros en España hace unos años se podía fumar en los autobuses, en el avión, yo trabajaba en radio, se podía trabajar en el estudio de radio, se prohibió y es cuando dices, qué bien, puedes viajar en el autobús sin esa mezcla de... Además fumaban Ducados, con Farias, con Winston, había un colocón en el autobús que yo también lo reconozco, ¿no? Aquellos que no son fumadores tienen derecho a eso, con lo cual quizá nos cueste, pero efectivamente llegaremos a ese punto porque hay otros muchos países que lo cumplen, con lo cual habrá que cumplirlo. Sí, sin duda somos de los pocos países de Europa que no se mantienen con una ley así o no la tienen ya dispuesta desde hace años. Vemos que en Francia el tabaco está a un precio altísimo, en Inglaterra igual, no se pueden fumar en casi ningún lugar. Se supone que es un paso hacia el futuro. También a veces tenemos que sopesar un poco si la decisión es nuestra realmente o el gobierno ha tomado la decisión por nosotros. A nosotros echamos en falta igual una pregunta. O un referéndum, sí, exactamente. Una vez que se ha aprobado la ley, bueno, pues pregunten a la gente si estamos de acuerdo, si no, pero bueno, ha sido PSOE en este caso, pero PP y los demás están completamente a favor, porque si no hubieran salido a la calle y hubieran dado bastante más guerra de la que están dando. Bueno, ahora vamos a coger las opiniones de nuestros telespectadores que han estado votando y contestando esta encuesta durante todo nuestro programa. Según nuestra página web, a la pregunta ¿está a favor de la ley antitabaco?, la opción más votada, con un aplastante 48,6% de los votos, es sí, pero habría que hacer algunas modificaciones. Detrás estaría el no con un 27,3% y finalmente el sí con un 24,1% de los votos totales. Esa es la opinión de la gente. ¿Qué opinan ustedes? Realmente yo creo que esta es la opinión más consensuada, es la que todos aceptamos como norma. Creemos que efectivamente hace falta
hablar un poco de la ley antitabaco, que hacer algunas reformas, dar un poco de libertad a la gente que quiere fumar, a la vez que también queremos restringir un poco para la gente que no molesta. Modificaciones, ¿verdad? Correcto, yo creo que es eso, que la sensación es que no se nos ha preguntado, o que parece que no importa lo que nosotros digamos. Entonces tampoco es eso, porque un gobierno es gobierno si hace caso del pueblo, de aquellos que le han votado. Cierto, es totalmente cierto. Yo también tengo claro que si se hiciera un referéndum ahora, sí saldría, pues eso, estoy a favor, pero hacer modificaciones, como he dicho antes, el facilitar locales para los fumadores, que no haya tanto papeleo, tanta burocracia para ello. Sin duda yo creo que si hubiera un referéndum probablemente saldría adelante la ley antitabaco, pero al menos los fumadores y los no fumadores, sobre todo los fumadores, tendrían la sensación de que se les ha preguntado, se les ha tenido en cuenta su voz y se ha valorado lo que opinaban ellos antes de tomar una decisión así importante y con esta repercusión, y sobre todo ya ni vamos a pensar en el momento en el que se toma este país y la repercusión que va a tener para la gente. Sin duda ha salido adelante. Ahora veremos lo que pasa en estos próximos meses, quizás hagamos otro debate si vemos que no sale adelante la ley. Es un asunto muy interesante. ¿No? Que es lo que estábamos viendo, como los cigarrillos electrónicos y todas estas posibilidades. Bueno, no puedo fumar tabaco de verdad, vale, pero al menos tengo un sustituto que, como veis, oye, no empecemos, que este humo además es no nocivo y no tiene ninguna calidad. Esto es lo único que está prohibido, o sea, que está permitido fumar ahora en recintos escolares, en bares y en otros sitios. Quizá lo hacen para que nosotros también compremos además del tabaco normal, puede, pero al menos es un sustituto y efectivamente pues puedo fumar aquí, cosa que normalmente pues no puedo. Claro. Voy a aprovechar. Está claro que este tema seguirá siendo noticia al menos durante un largo periodo de tiempo. Y se podrán comentar muchas cosas más, hablaremos más adelante sobre cómo se desarrolla la actualidad. Pero nuestro tiempo se acaba. Y voy a despedirme de ustedes, no sin antes recordarles que volveremos la semana que viene